Lo que he preparado es un trabajo sobre Leopoldo Lugones, un poeta por muchos aspectos notorio. Dentro de la escuela modernista, que se caracterizó por cultivar la preferencia por el término deslumbrante, rico en sí, y que trató de reflejar lugares exóticos como una forma de escapismo, y que mezclaba distintas métricas, se lo considera, dentro, repito, de la escuela modernista, Lugones como el inmediato en un orden de valores en relación con Rubén Darío. Las vidas de ellos son muy distintas. Darío a veces fue complaciente y escribía según las circunstancias, con un sentido de gratitud o de reverencia a los valores del país en que estaba, como su celebrada Marcha Triunfal, excelente, extraordinario poema, pero que le fue solicitado y que él escribió haciendo caso omiso de la necesidad de la inspiración, sino que con un sentido de gratitud y de localismo adquirido en la tierra argentina. Lugones excedió a la escuela modernista, porque más allá de todos esos atributos o características del modernismo, palabra lujosa, la rima fulgurante, la mezcla de distintas métricas, un verso de 8 con otro de 12, de 14, el famoso nocturno de Silva, que incluye versos de 4 hasta de 24, siempre con el pie del verso tetrasílabo. Pero fue mucho más allá Lugones, porque escribió una poesía que, sin ser él un frecuentador de ya las libertades expresivas que ya empezaban a practicarse desde la segunda década del siglo XX en Europa, lo mismo fue una poesía que trascendió las naturales limitaciones del lenguaje como herramienta de comunicación cotidiana. Y es un mérito de él, siendo un poeta eminentemente racionalista y frío, haber hecho una poesía en base a un manejo del idioma irreverente, temerario, creativo y a veces con excesos. En realidad, yo creo que lo que he traído para hablar de él es largo, lo voy a abreviar en lo posible, pero vine al caso revivir una anécdota de Baudelaire, el iniciador, junto con el norteamericano Edgar Allan Poe, de la poesía del siglo XX, de la poesía con
hallazgos que rompían con la tradición sin perder una exigencia de jerarquía artística. Lugones, en particular en el poema que se me ha pedido que yo comente, el lunario sentimental, extrema las posibilidades del idioma, a veces con arbitrariedad, pero siempre con una resonancia, con una riqueza imaginativa que justifican sus desvaríos, sus irreverencias y su sentido de la libertad creadora. Venga al caso una anécdota de Baudelaire. Viene el caso. Ustedes van a ver por qué. Fue a leer en Bruselas y no había más que 3 espectadores de su lectura. Él empezó a leer ceremoniosamente. Andando algunos minutos quedaron 2. Uno se había levantado de los 3. Después quedó uno solo. Ese único espectador se quedó hasta el final. Baudelaire leyó como si la sala estuviera colmada y al terminar saludó reverenciosamente y de esa manera rindió homenaje a ese espectador, a ese oyente que había tenido la entereza de soportar hasta el final una lectura de poemas. Voy a leer y alternar, y le voy a rogar a Tello que me haga la clásica tijera del corte, porque voy a tratar de ser, y creo que lo voy a conseguir naturalmente, elíptico y no abrumador. El ensayo se llama, ya que se trata del lunario, Leopoldo Lugones y la luna, y lo comienzo así. El presente trabajo sobre el lunario sentimental me fue solicitado por autoridades del Centro de Cultura con asiento en Río Cuarto y dependiente del gobierno de Córdoba, con destino a su inclusión en 10×10, compilación de 10 ensayos sobre temas literarios. Me place consignar que anteriormente se me formuló el mismo requerimiento para una selección similar, editada en 2015. Previamente al abordaje del lunario sentimental de Leopoldo Lugones, estimo indispensables ciertas referencias introductorias. Semblanza. Leopoldo Lugones nació en Villa de María del Río Seco, provincia de Córdoba, en 1874. En 1886 es enviado a nuestra capital provincial, donde luego de asistir a una escuela particular, ingresa al Colegio Nacional de Montserrat, en el que no concluyó sus estudios secundarios. En 1895, Lugones crea el primer Centro Socialista Obrero Internacional de Córdoba. En 1896 se traslada a Buenos Aires. Apoya en 1930 el derrocamiento del presidente Irigoyen por Uriburu y escribe la Proclama Revolucionaria. El 18 de febrero de 1938 se suicida en una isla del Tigre, provincia de Buenos Aires. Tenía 64 años. Intensamente vivió, pensó y escribió Leopoldo Lugones. Compensó la carencia de sus estudios inconclusos en el Montserrat, adquiriendo una cultura autodidáctica apabullante, que incluyó, aparte de la literatura, la ciencia y otras variadas disciplinas, todo lo cual sin duda ahondó su autoestima, su alta autoestima. Su personalidad
habitualmente vibraba categórica, evocando la etapa monserratense, afirmará en su opúsculo Los años iniciales de Lugones el historiador cordobés Efraín Bischoff. Tiene ya un carácter áspero, que se deriva en algún aprieto en la chanza explosivamente mordaz, la chanza de estudiantes. También dirá en el mismo trabajo, Lugones a los 16 años es de temperamento autoritario, de arranques violentos. Algunas veces llegará hasta contrariar a la madre, a la que sin embargo adora y no dejará de mencionar cuantas veces puede en sus escritos. En consonancia con la epopeya de Bischoff, Guillermo Ara, en su libro Leopoldo Lugones, lo describe así. Era orgulloso. Poseía una firme conciencia de su valor y al provocar en los otros el asombro o el agravio, medía desde su altura la pequeñez del mundo. Marchaba erguido, desafiante, y siempre decía de su admiración por los que saben imponerse a fuerza de talento o empuje varonil. Tenía un culto de la fuerza en la personalidad, de la fuerza como un rasgo distintivo, de un cierto abolengo, porque si bien en su momento él se aviene a una poesía más de la anécdota, más del paisaje, no deja de evocar a sus antepasados, todos los cuales, como los antepasados de Borges, tenían algún oropel aristocrático. En mis diálogos memoriosos con Arturo Cabrera Domínguez, sabedor de que el experimentado periodista cordobés había frecuentado a su ilustre coterráneo en su casa de Buenos Aires, lo insté a hablarme de él. Fue interesante, dentro de todo lo que pueden hablar los biógrafos de Lugones, y hay muchísimos libros sobre él, muchísimos, que yo he frecuentado. En el momento en que yo escribí ese libro, Diálogos memoriosos con Arturo Cabrera Domínguez ya fallecido, tenía para mí la singularidad de haberlo tratado a Lugones. Era el último testigo viviente de Lugones. Así que los testimonios de él tienen la verdad de una relación personal con una persona que deja de ser ya evocada por biógrafos que se guían por antecedentes para escribir su aspecto biográfico. En mis diálogos memoriosos con Arturo Cabrera Domínguez, sabedor de que el experimentado periodista cordobés había frecuentado a su ilustre coterráneo en su casa de Buenos Aires, lo insté a hablarme de él. El libro mencionado contiene un extenso coloquio con don Arturo y se editó en Villa Dolores en 1997. Transcribo a continuación respuestas de mi entrevistado, de Cabrera Domínguez, que murió nonagenario, acerca de Lugones. Y estas son las respuestas que él me dio a mis preguntas, que le dio a mis preguntas. Era un idealista, profunda y arraigadamente argentino. Era un hombre que tenía la avaricia del tiempo y que vivía acuciado por la necesidad de trabajar. Dice uno de sus biógrafos que su lámpara ya estaba prendida a las 5 de la mañana para trabajar infatigablemente, de producir. Salvo que estuvieran Ricardo Levene, Arturo Orgaz, Deodoro Roca y algún otro, nunca lo encontré formando tertulia. No acostumbraba. Conmigo, dice Cabrera Domínguez, tenía la deferencia de dejar de trabajar y conversábamos con mucho cariño
y entusiasmo. Sigue hablando Cabrera Domínguez. Yo percibí en él un hombre lleno de optimismo, de vitalidad, de empuje. Jamás lo vi taciturno. Es importante destacar eso porque Lugones termina suicidándose en la isla del Tigre. Siempre animoso, siempre empeñado en realizar su plan de vida, enamorado de su tarea de escritor, apasionadamente afectuoso con los escritores. Les proporcionaba todo el entusiasmo que podía darles con su alma. Otro apartado de mi trabajo, poeta tornátil. Lugones fue un escritor señor en su país. Trascendió el modernismo hispanoamericano con su obra y su influencia en el campo lírico. Como prosista, bastaron para darle perdurabilidad su medulosa historia de Sarmiento y la Guerra Gaucha, versión novelada de la gesta del salteño Miguel Martín de Güemes frente a los españoles en el Alto Perú. Se filmó con la dirección de Lucas de Mare una versión de la Guerra Gaucha en nuestro país. Sigo hablando de la Guerra Gaucha y digo de magnificente estilo, no obstante el despilfarro lexical que exige haber seguido el diccionario y las complejidades de la construcción verbal, excesos ambos que dificultan su lectura. Es difícil leer la Guerra Gaucha. Aún los que tenemos más curiosidad a veces y no somos perezosos para abrir el diccionario, siempre nos obliga a consultarlo. Y paso a hacer una reseña rapidísima de la obra poética de él. Las montañas del oro, 1897. Predominio de la grandilocuencia y el acento profético, su primer libro. Los crepúsculos del jardín, 1905. Sensualidad intelectualizada, con excepcionales momentos de conmovedora emotividad, como los versos de historia de Yanira, que conserva mi memoria desde la ya muy lejana adolescencia. Es notable como en este libro, el libro que yo más he releído de Lugones y memorizado, hay momentos de una ternura que tal vez, si él releía después lo que había publicado, lo hubiera avergonzado. En estos versos, que les repito, yo podría decir de memoria, dice por ahí, entonando un elegíaco canto de amor: bien sé que tú no puedes amarme, pero deja que en sueños imposibles te traduzca mi queja. Un poco de imposible vuelve al amor más puro. El recuerdo es solemne como un santuario oscuro y en sus sagradas sombras te considero muerta para poder amarte sin que nadie lo advierta. La brisa de la noche me trae tu perfume. Un hondo desamparo la oscuridad asume y oigo el tic-tac del péndulo que la quietud agrava, tan semejante al eco de un asadón que cava. Y las huérfanas horas van cayendo en mi vida como las hojas secas en el agua dormida. A mí me conmueven esto. Yo soy un sentimentalón por momentos, lloriqueantes. Leo estos versos de Lugones el día de hoy, aún en el día de hoy, emocionándome. Sigo con la reseña rapidísima de los libros de él de poesía. Lunario sentimental de 1909. Henos al fin ante el famoso lunario, la piedra de escándalo de la poesía argentina moderna. Carlos Obligado. Eso dijo uno de los mejores críticos que ha tenido Lugones en Carlos Obligado. Asomémonos a otras voces autorizadas como la de Guillermo Ara, que dice del lunario: sentido del humor rayano en lo corrosivo, irreverente trato de la luna romántica, la desacraliza la luna. Él decía: canto a la luna por venganza de la vida, porque yo sufrí en mi infancia. Se vengaba de la vida rompiéndole también su encanto al embrujo lunar. No, esta es una luna tratada como un objeto casi
caricaturesco. Seguro, agrego que en todo el lunario se respira el lugone de los desvíos ideológicos, seguro de su persona y soberano talento desacralizador, iconoclasta, sobrevolador por encima de sus contradicciones y tempestades íntimas. Canto a la luna como venganza de la vida que quebre el camino junto con la infancia, según su confesión. Su voz se alzó como chorro disparado desde las entrañas del espíritu. Tras las generalizaciones paso a particularizar el lunario en 2 poemas. Empiezo por Quimera lunar, en que la métrica es regular, verso a verso octosilábico. Es decir, todos los versos de este poema del lunario están escritos en versos de la misma métrica. Pero la crítica ha celebrado más los que están dentro del mismo libro, escritos con métrica alternante, verso corto, verso largo, verso largo, verso corto. El primer ejemplo del lunario está, como digo, en verso octosilábico. Apaciguando el gran río con una gracia enfermiza, la luna espiritualiza un crepúsculo de estío. Desde el profundo diván gasta uno su dulce opio y se despide algo propio en las velas que se van. Aquel cuarto de pensión da un paisaje de suburbio que se va poniendo turbio a la par del corazón. En el tiempo transcurrido silencia cada hora muerta su lapso como una puerta que se ha cerrado sin ruido. Tendiendo sus graves paños, la sombra agrava el reflejo de un melancólico espejo palidecido de antaños. Con un breve roce oscuro de sensación indolente, pasa el sueño por la frente como un gato sobre un muro. Entonces, brotando inciertas en suave resurrección, a la muda habitación llegan las ternuras muertas. Entre todas hay alguna tan leve que es casi nada, enteramente flotada en ondas de gasa y luna, y percibo que quizá me revela su presencia, un amor de adolescencia que no definí jamás. Esto es menos celebrado con la crítica porque es menos rupturista, menos desafiante, menos temerario. Resalto determinadas estrofas, no se las volveré a leer, y digo a continuación, los octosílabos acompañan su métrica tradicionalmente hispánica al vocabulario convocado por su sentido y sonido, metro utilizado con garbo memorable por los payadores rioplatenses y con sabiduría sentenciosa por el Martín Fierro. El otro poema, elegido para ejemplificar, es Himno a la Luna, en verso libre. Cabe citar en relación con dicha composición y su estructura versolibrista a Guillermo Ara cuando afirma en su libro Lugones: el mayor número de aciertos que podemos notar en las composiciones del lunario se halla entre las escritas en verso libre, que se adecua perfectamente a los temas y el tono que el poeta ha querido desenvolver en toda la colección. Cedo ahora la palabra al poema propuesto a fin de indagar, aunque sea someramente, lo que lo torna destinado a perdurar. Este sí justifica lo de la piedra de escándalo de la poesía argentina. Levantó una polvadera asfixiante en el momento de que fue conocido. Himno a la luna. Luna, quiero cantarte, ilustre, anciana de las mitologías, con todas las fuerzas del arte. Yo te hablaré con maneras corteses, aunque sé que solo eres un esqueleto, y guardaré tu secreto propicio a las cabelleras y a las mieses. Eres bella y caritativa, el lunático que por ti alimenta
una pasión lasciva entre sus quiméricas novias te cuenta. Oh quimérica siempre viva, y al asomar tu frente tras de la chimenea poco a poco, hace reír a mi primo loco interminablemente. En las piscinas, los sauces con poéticos desmayos echan sus anzuelos de seda negra a tus rayos, convertidos en deslumbrantes sardinas. Sobre la azul esfera, un murciélago sencillo voltejea cual negro plumerillo que limpia una vidriera. El can lunófilo en pauta de maitines, como una damisela ante sus partituras, llora estremeciendo a los serafines con el primor de su infantil dentadura. La joven que guarda una cita con mudo fervor en que hay viscos agüeros te implora, y si no llora es porque sus polvos no se le hagan engrudo. El tigre que en el ramaje atenúa su terciopelo rojo igualdo y su mirada hipócrita como una ganzúa. El búho con sus ojos de caldo, los lobos de agudos rostros judiciales, la democracia de los chacales. Clientes son de tu luz serena y no es justo olvidar a la oblicua hiena. Deslesnada por siglos de intemperie, tu roca se desintegra en bloques de tapioca. Vigilan tu soledad montes cuyo vértigo es la eternidad. Sigue hablando de la luna. Mas ya dejan de estregar los grillos sus agrios esmeriles y suenen los pensiles la cristalería de los pajarillos. Y la luna que en su halo de ópalo se engarza bajo una batería de telescopios como una garza que escopetean cazadores impropios, que cae al mar de cabeza entre su plumazón de reflejo, pero tan lejos que no cobrarán la pieza. Sigo yo entonces ocupándome del poema que me fue confiado para ocuparme especialmente de él. Campé en todas las estrofas hímnicas una musicalidad que atribuyo sobre todo a la feliz ubicación de los versos largos o cortos. Y por supuesto fulguran en el poema algunos adjetivos, metáforas y tropos certeros y novedosos. La democracia de los chacales, la oblicua hiena, la cristalería de los pajarillos, montes cuyo vértigo es la eternidad, montes obligados a mirar la eternidad desde su altura, una batería de telescopios. En trance de seleccionar me inclino por 3 de las estrofas, no se las voy a leer. A fin de no abusar de mi entusiasmo, dejo librada al lector el himno a la luna, la fructífera tarea de descubrir hallazgos y genialidades propios del inagotable talento lugoniano. Por ciento, los poemas del lunario sentimental son pródigos en prosaísmos y feísmos, que no todos están dispuestos a asimilar, según sea su criterio, de lo que es poesía. Pero imposible resulta ignorar el soberbio dominio del lenguaje y las bellezas que puede deparar nuestro idioma. Racionalista, Lugones adolece de la carencia de sentido emocional que se espera de todo texto lírico, pero su señorío de la palabra nos invade más allá de nuestro convencimiento de que la poesía es delicado temblor, inefable combustible del alma. En las primeras décadas del siglo XX, el dadaísmo y el superrealismo privilegiaron el subconsciente como venero de inspiración libre del control de la lógica. Los dadaístas confiaban en el azar, que garantizaba la afluencia de la poesía alojada en las honduras del ser. Los cultores del superrealismo apostaban también al subconsciente como manantial de gracia lírica, aunque sistematizando el procedimiento. Es decir, ellos dejaban que la poesía fluyera, pero no vigilada por la lógica que es parte de la condición humana,
sino con una espontaneidad que venía de la libre asociación que se supone eslabona las palabras que brotan del inconsciente, aunque tengan otro sentido y otra lógica, por supuesto. Lugones no habría hecho eso de ajustarse a la anarquía de una poesía que brota según los propios caprichos de la palabra o del alma de quien la emite. No, él vigilaba todo y corregía muchísimo, muchísimo, implacablemente. Aún así, el opulento cordobés es un hito insoslayable en la historia de la poesía argentina y sus destellos alumbran aún las cavilaciones de los intelectuales. Para ellos es Leopoldo Lugones acreedor de la ponderación de Max Enríquez Ureña, vertida al promediar el siglo precedente, es decir, el XX. Fue un excelente prosista, pero ante todo fue un gran poeta, uno de los más altos poetas que ha dado la poesía del habla española y que ha producido nuestro tiempo. Y lo dice un poeta de otro país de América. Hablo ahora del suicidio. En una isla del Tigre, provincia de Buenos Aires, el 18 de febrero de 1938, ingiriendo cianuro, se quitó la vida Leopoldo Lugones. El tema del suicidio parecía atraerlo y no faltó en sus reflexiones. Años antes de perpetrarlo había escrito: dueño de su vida, el hombre lo es también de su muerte, porque en las situaciones sin salida, esta es, decían los antiguos, la última puerta de la libertad. Ensalzaba el suicidio. Acerca de las causas de esta trágica decisión del suicidio, muchas son las conjeturas. Un desengaño amoroso. No faltaron quienes pensaran en ese motivo sin pruebas concluyentes. Se me ocurre que una de las razones pudo ser el quiebre de sus excepcionales energías mentales y físicas, luego de tantos esfuerzos indagatorios sobre la vida, el ser del hombre, la autoridad de que ejerce el poder, la belleza. Se quebró después de tanto esfuerzo, ni él mismo podía resistir su grandeza verbal, única en la historia de la lengua, con la excepción de Quevedo, al que se juzga más profundo y más coherente. Tema que algún día voy a analizar, porque Quevedo también me ha fascinado siempre. Me atrevo a pensar en dos situaciones que miraron su ciclópea voluntad y su autoestima. Yo pienso en estas dos razones que pueden haber determinado que se suicidara, dentro de un conjunto seguramente de incitaciones. Una de ellas, al derrocamiento del presidente Irigoyen por el político y militar salteño José Félix Uriburu, quien durante su gobierno de facto intentó implantar un régimen fascista. Lugones, admirador del hombre fuerte, ustedes vieron que sí. Lugones, cuando Uriburu intentó implantar un régimen fascista, lo siguió, sin duda, entre otras cosas, porque era admirador del hombre fuerte que presta oídos sordos a los obstáculos y obsesiones. No vaciló en difundir ideas antidemocráticas. Fíjense lo que pensaba, entre otras cosas. Aunque él, cuando le censuraron haber dicho en ocasión de la batalla de Ayacucho, ha sonado la hora de la espada, que era una convocatoria a la férrea valentía, entre comillas, del militar armado. Él se defendió diciendo, bueno, pero yo tenía que hablar de un militar. No, pero él además admiraba al hombre fuerte, fuera o no militar, aunque para él era en ese momento el militar una familia aparte dentro de la gran familia humana.
Y yo digo, felizmente, pese a nuestras equivocaciones y fracasos, los argentinos poseemos la inquebrantable creencia de que los golpes de Estado ya no habrán de asfixiarnos. Retomando mi presunción acerca de los motivos del suicidio, cito esta posible causa. Fácil resulta suponer el desprestigio y el desprecio de los contemporáneos de Lugones frente a su apoyo a un militar golpista como Uriburu. Colegas y admiradores habrán quedado indignados, estupefactos, y vale la pena recordar la frase iniciática de su discurso en la celebración del 100º aniversario de la batalla de Ayacucho. Ha sonado la hora de la espada. Rescato, no obstante, el hecho de no haber aceptado Lugones cargos provenientes del poder, considerando que lucía meritorio para Uriburu por su apoyo como ciudadano y escritor. Le habría dado lo que quisiera Uriburu y él siguió con su tarea de inspector de escuelas. Me aventuro a mencionar otra conjetura personal acerca de las causas del suicidio de Lugones. Su amargura por haber traído al mundo a su único hijo, al que había dado su nombre, Leopoldito. Leopoldito Lugones fue el creador, miren qué honor, ¿no?, de la picana eléctrica, el hijo del poeta. Hay un libro, Los Lugones, que habla de Lugones padre, Leopoldo, de Leopoldito y de una hija de Leopoldito, que era renga y que militó dentro del movimiento montonero. Y que les decía a los torturadores, carajo, aprendan a educar de mi viejo cuando la torturaba. Mi viejo sí que sabía hacer sufrir. Para tener una idea de lo que pudo ser Lugones hijo, acudo a lo que refiere don Arturo Cabrera Domínguez en el curso de la entrevista que me permitió publicar póstumamente mi libro Diálogo Memorioso con Arturo Cabrera Domínguez, que cuando este hombre tenía 88 años, yo pensé, se nos va a morir pronto, se murió a los 90, y le grabé varios casetes, no existía el disco en ese momento, y 2 años después murió, y fue el único libro con que pudo contar él, porque como periodista todo lo que él hizo, Cabrera Domínguez, quedó difundido en las páginas de los distintos diarios. La Voz del Interior, fue corresponsal de La Nación, pero no reunió nunca nada de eso en libros, que habría tenido material para hacerlo. Y sí, ahora lo tengo entonces a Cabrera Domínguez hablando de Leopoldito. Transcribo sus respuestas en lo que concierne a Leopoldito, como se lo llamaba familiarmente. Le gustaban, dice Cabrera Domínguez, que lo conoció, las cosas drásticas. Se golpeaba con los muchachos callejeros. Fue en un tiempo informante del Tribunal de Menores de César Viale, pero cometió tales desatinos que no pudo continuar. En otras palabras, no se hizo querer. Era cruel, sigue hablando don Arturo. Era duro. Yo hablé de eso con el general Medina, que era ministro de guerra de Uriburu. Recuerdo un episodio sumamente ilustrativo del proceder de Leopoldito Lugones. Yo, dice Cabrera Domínguez, tenía amistad con Joaquín Marubens Calvet. Joaquín, como otros radicales, estuvo recluido en orden político para ser enviado a Ushuaia. La víspera del viaje de los presos fui a ver a Leopoldito y le dije, Leopoldito, yo quisiera hablar con Joaquín por si necesita algo. Es mi amigo, no por razones políticas, sino afectivas y además tenemos lazos de parentesco. Me contestó, véngase a eso de las 10:30 al día siguiente y lo va a poder hablar. Le agradecí mucho. Cuando volví desde su oficina de comisario inspector me gritó, ya lo mandamos a Ushuaia.
Le había mentido. Nunca pensó hacerlo hablar con este amigo y correligionario radical. Él sintió complacencia en no dejarme hablar con el amigo. De paso, me daba a mí mismo un golpecito. Cuando uno de los directores de la revista Nosotros, Roberto Justi, ya hombre eminente, literato, gramático, crítico, muy respetado, emitió un juicio que no le gustó, Leopoldito irrumpió en la redacción de la revista Nosotros y castigó a Justi, lo penitenció, porque le parecía que había hablado mal del padre. Tenía fama, Leopoldito, porque era muy buen pegador. Se había peleado con muchos canillitas, de esos de mala vida, y como los había vencido, lo admiraban. Agrego finalmente a las retrospecciones de Cabrera Domínguez algo que incluí en diálogos memoriosos. Yo conocí a quien fuera su esposa, la esposa de Leopoldito, la hija del prestigioso músico Julián Aguirre. La traté en Río Cuarto cuando su segundo marido, el escritor y psiquiatra Marcos Victoria, estuvo allí como disertante, allí digo de Bella Dolores. Y me pareció que ella no guardaba muy buen recuerdo de Leopoldo Lugones, hijo. En realidad, ella habló muy mal de él y casi no quería ni que se lo nombrara. Había sido esposa. En el año de la muerte de Leopoldo Lugones, la legislatura de Córdoba se negó a rendirle homenaje. 3 años después, en 1941, el Consejo Deliberante de nuestra capital provincial acepta rendir homenaje a Lugones, pero solo al poeta. La avenida Centenario pasó a llamarse Poeta Lugones, poeta. Lo respetamos como poeta, como escritor, no, por su ideología uriburista, golpista. 33 años más tarde, en 1974, al cumplirse un siglo de su nacimiento, la Comisión Provincial de Homenaje consigue que el Consejo Deliberante la autorice a llamar a la avenida Poeta Lugones avenida Leopoldo Lugones. Por fin aceptan que sea nombrado históricamente con su nombre que abarcaba la totalidad de su obra. En cambio, hablando del poeta, solamente reconocía al lírico y no al otro que tenía esa torcedura ideológica. Antes del fin. Al lunario sentimental sucedieron en la producción poética de Lugones libros en los cuales fue acercándose al paisaje y al hombre de su tierra, para concluir despojándose de todo vestigio del movimiento modernista, al que aportó su deslumbrante talento verbal, asombrosamente creativo, enriqueciendo y excediendo las fórmulas del modernismo. El lunario fue una última demostración de fuerza expresiva e imaginística. Tal vez sabedor el gran cordobés de que su estro se volvería sencillo, lindante con la campechanía coloquial. Son coplas desnudas, despojadas de todo oropel lujoso. Yo cito 3 ejemplos nada más de un poema que habla de un supuesto milagro de la Virgen. Como epílogo de este trabajo transcribo 3 estrofas del Romances del Río Seco, repito su último libro, escogidas al azar, en la que, como es de suponer, el culto de la rima se mantiene airoso. Nunca renunció a la rima, nunca aceptó que la poesía fuera no rimada. Y dicen estas 3 estrofas: y en aquellos tristes campos que tanta amenaza puebla, con la sombra de las almas va creciendo la tiniebla. Miren la llaneza ustedes. Lo sorprendente fue que después del entrevero se halló a la Virgen parada y al traje limpio y
entero, una descripción que no desdañaría cualquier periodista, en elogio de los periodistas lo digo. No les quiero decir que esto se debió a milagro, pues solamente lo visto a narrarles me consagro. Admiran ustedes o reconocen la llaneza de él. Creo que él presintió que después tal vez, habiendo llegado a ese otro extremo, no había camino para su expresividad, que era básicamente barroca, atormentadamente barroca. Y no puedo dejar de asimilar a la experiencia de Lugones a lo que a mí personalmente me ha ocurrido con mi poesía, que también últimamente sufre un despojamiento de la cotidianidad que la hace perfectamente compatible con la lengua ordinaria de la comunicación cotidiana. Yo quiero agradecerles esta invitación. He tratado de ser breve. Y lo único que puedo agregar es mi refuerzo de que tal vez el desprecio de los colegas terminó por ser uno de los fundamentos de que su mano se armara para volcar las balas de un revólver sobre su sien. Les agradezco esta invitación. Yo me he sentido muy bien. Esta salda no está colmada, pero tampoco es el colmo, porque los que me han seguido me recuerdan aquel único espectador que le quedó a Baudelaire después de haber tenido 3, al que él se dirigió con todo respeto una vez que concluyó. Con todo el respeto, entonces, pongo fin a estas palabras y me disculpo porque mi lectura ha sido vacilante, apresurada, mi vista no es tan buena, pese a la paquetería coqueta de no usar anteojos, y porque indudablemente ya mi fonación y mi pronunciación se resiente, porque ya creo que mi pronunciación está necesitando ese bastón que yo a veces con algún pudor empleo para andar por la calle. Gracias a ustedes y que en la próxima reunión por Tellito y sus amigos y su obra haya más gente. Yo con la que hay acá estoy muy contento. Muchísimas gracias.